El sábado está. Ah, ya estamos grabando. Sí, ya vamos a iniciar. Sí, esperemos que se conecten más personas. Se apenas son las 10:12. Bueno, buenos días, ¿cómo están, amigos y amigas? El día de hoy, gracias por conectarse en redes sociales, en Facebook y también las personas que se están conectando por aquí por la plataforma de Zoom. Esto es una nueva emisión de Respondiendo al Daño, el espacio donde analizamos el derecho de daños desde una mirada académica, humana y comprometida con la justicia. Como siempre, iniciamos el día de hoy con un dato histórico que nos ayude a comprender el origen y la evolución del tema que abordaremos el día de hoy. Y bueno, hoy no es la excepción. Déjenme comentarles, en el derecho de daños encontramos la raíz de toda responsabilidad civil en la Lex Aquila de Damno, promulgada alrededor del año 286 a.C. Se estableció por primera vez que quien causara un daño injusto a los bienes se debía ser indemnizado por su valor. Y fíjense, esta disposición regulaba originalmente la muerte de esclavos y animales de labor y dio origen al principio universal, el que el día de hoy conocemos como alterum non laedere, es decir, no dañar a otro. Con el tiempo, esta norma antigua se transmutó al corazón del derecho de daños contemporáneo, recordando que toda sociedad justa debe asegurar que el daño no quede sin reparación. Y es precisamente sobre la función del daño en el sistema de la responsabilidad que hablaremos el día de hoy. Es un tema fundamental para entender el concepto de derecho de daños, cómo se protege y cómo se repara, y desde luego esa función disuasiva. Me honra enormemente el día de hoy recibir a uno de los referentes más importantes del derecho de daños, que es el doctor Jorge Pantoja Bravo, uno de los juristas más reconocidos en Colombia y América Latina por su desarrollo y su reconocimiento por tanta obra y doctrina que nos ha dejado. Les voy a leer un poquito de su semblanza curricular para que vean ustedes la trayectoria del doctor Jorge. Él es doctor en Derecho, docente universitario, conferencista internacional y autor de una de las obras más completas en la doctrina contemporánea en la materia. Es autor de la colección del Derecho de Daños, que contempla 3 tomos, considerada una obra de referencia obligada por su profundidad teórica, su visión moderna del sistema de responsabilidad civil, los casos prácticos que establece en cada una de sus obras, además de ser autor de diversas obras como El daño en la salud, Manual de hechos de tránsito, El daño y su cuantificación, Tratado de la prueba judicial, entre muchas otras, que desde luego en el mes de junio, déjenme platicarles que coincidimos en Cartagena, Colombia, en una cumbre internacional, en donde le dieron un reconocimiento de su trayectoria de 10 años, 10 horas, ¿cierto, doctor? En Sí, señor. Cartagena, Colombia, sí. Ha sido profesor titular en diversas universidades de Colombia, del extranjero, así como miembro de honor de instituciones académicas dedicadas al estudio de la responsabilidad civil, que además déjenme decirles y presumirles que es ponente en nuestra maestría en Derecho de Daños y también en la especialidad. Así es que los que ya están matriculados en esta
nueva generación que acabamos de abrir de responsabilidad civil en especialidad y maestría en daños, lo van a tener como maestro más adelante. Y pues como habíamos hablado, actualmente está preparando su lanzamiento de un nuevo libro, que es el contrato de seguro y el procedimiento de reclamaciones, que presentará el próximo 25 de octubre, que es el próximo sábado. Y bueno, esta obra es un amplio análisis sobre la función del seguro como instrumento de la protección y la distribución del riesgo, en donde a mí, en lo personal, me honra que me haya invitado, porque también voy a participar haciendo algunos comentarios de su obra el próximo 25 de octubre, y más adelante al final de la transmisión les vamos a poner los datos de la liga para que se puedan conectar y puedan estar también presentes, porque va a ser un lanzamiento virtual, o sea que todos nos vamos a poder conectar y ver su obra. Pues doctor, bienvenido, es un honor tenerlo con nosotros. INDECAG lo ama porque además de darnos bastante conocimiento, ha accedido de manera especial a ser ponente en nuestros cursos. Bienvenido, doctor. Qué gusto tenerlo Muchísimas aquí. gracias, muy amable por sus palabras. Y bueno, recuerden todos ustedes que van a tener oportunidad de hacerle preguntas al doctor, haciendo uso de la manita, su micrófono o bien poniendo sus preguntas en el chat. Al final de la transmisión, digamos que a las 9:45 hora de la Ciudad de México, vamos a terminar esta ronda de preguntas que yo tengo preparado o entrevista para el doctor, y ustedes podrán acceder para hacer sus preguntas. Bien, este, pues sin mayor preámbulo, el tema que nos obliga el día de hoy es hablar sobre la función del daño dentro del sistema de responsabilidad civil. Y bueno, sabemos que el daño ya no se concibe solo como un elemento de este sistema de responsabilidad, sino como un eje que justifica la existencia de el derecho de daños para reparar, prevenir, equilibrar o disuadir. Ya lo hemos platicado anteriormente, que nuestro sistema de responsabilidad civil ha estado mutando en los últimos años, sobre todo por la doctrina y la jurisprudencia. Y yo quisiera preguntarle al doctor Pantoja, ¿cómo entiende usted la función del daño dentro del sistema de responsabilidad civil contemporánea? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, muy amable por sus palabras. Bueno, esa sí es una pregunta clave, fundamental, que nos incumbe a todos. Ahorita, si hablamos de responsabilidad civil, necesariamente tenemos que hablar de la realidad actual. ¿Cuál es la realidad actual? No es más que la inteligencia artificial. Por todos lados se habla de inteligencia artificial. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? ¿Qué va a pasar con los abogados? La inteligencia artificial no va a reemplazar a los abogados. La inteligencia artificial va a reemplazar a los abogados que no apliquen la inteligencia artificial. Sí, no nos va a desplazar. Ese es un punto. Otro punto, los nuevos daños que se van a generar con la inteligencia artificial van a necesitar de estos conceptos de derecho de daño. Va a ser persistente, va a estar constante. Siempre va a haber una acción y una reacción, pero una acción y una reacción y no entendida desde la física, sino entendida desde el derecho. Ejemplo, si un carro estacionado llega otro, impacta por atrás y este carro avanza un poco y mata a una niña. El carro mató a la niña, es cierto, pero el causante de ese daño fue el otro que lo impactó. Entonces ahí entramos el concepto jurídico de la responsabilidad. Entonces, volviendo a la inteligencia artificial, la responsabilidad civil va a tener unos cambios fundamentales enormes, ya lo está teniendo, en todas las áreas los tiene, pero no debemos asustarnos. En ese momento estoy llegando a apenas tengo una conclusión, que la inteligencia artificial es una actividad peligrosa. La inteligencia artificial es una actividad peligrosa. Así como ustedes están observando que es nuevo para ustedes, para mí también fue nuevo esa frase. La inteligencia artificial es una actividad peligrosa. Eh, Entonces, ¿por qué es una actividad peligrosa? No por su sustancia,
sino por su consecuencia. Entonces, si el abogado, los jueces, y se ha contado mucho que en un proceso se citó jurisprudencia de otros, citas, que las 15 citas que citó todas no eran de ese país, sino eran de otro país, y la inteligencia artificial las metió ahí, o más grave, 9 citas y todas las 9 citas se las inventó la inteligencia artificial, pero muy bien inventadas que eran convincentes. Cuando se revisa ya en casación, alguien, si se meticuloso revisa eso, le dice, mire, señor magistrado, estas citas de las 9, del total de citas, todas las citas no son ciertas, son falsas. Es decir, no existen en ningún lugar del mundo. Entonces, ese argumento sirvió para que le prosperara para que les prosperara la demanda. Entonces, en ese orden de ideas, la inteligencia artificial es una actividad peligrosa porque quien la utilice, quien la aplique, quien la mencione directa o indirectamente, circunstancialmente, en cualquier momento, asume la responsabilidad. Y si asume es una responsabilidad objetiva. Y si es una responsabilidad objetiva, es porque proviene de una actividad peligrosa. Todavía no he profundizado eso. Sí, aquí nos mueve el piso porque nosotros tenemos que recordar que los conceptos de actividad peligrosa es una vaina que tenga potencia, y si algo tiene potencia es peligrosa. Entonces hablamos que actividad peligrosa es la conducción de vehículos, es el manejo de armas, es una caldera porque tiene potencia ahí en la caldera, es una estación nuclear porque nos puede acabar el mundo. Todas esas son actividades peligrosas. Pero este es el nuevo enfoque de considerar a la inteligencia artificial como una actividad peligrosa. Entonces ahí tienen todo un campo nuevo para enfocar que todo lo que utilice la inteligencia artificial va a ser por responsabilidad objetiva. O sea, siempre va a ser responsable que utilice. Y sin adentrarnos si es culpable, y con eso zanjamos las teorías que exponen en diferentes países de que el culpable es el algoritmo, que el culpable es el que maneja el algoritmo, que el culpable es el que produce el algoritmo. No, nos quitamos de todas esas situaciones y simplemente decimos que el responsable, el que la utiliza, es el responsable de eso. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es una actividad peligrosa. Ese es un punto ahí. Otro punto que ha avanzado muchísimo es otro punto que descubrí que últimamente, descubrí a punto a la raíz del libro de seguros, que cada vez la población, las personas, nuestros clientes, la población general cada vez está más desamparada y cada vez va a estar más condicionada por la inteligencia, hablemos en general, por la inteligencia artificial. Cada vez los contratos que conocimos con el derecho de mano, con el derecho romano, de que yo me hacía una propuesta, yo discutía las cláusulas, y había consentimiento, había voluntad, consentimiento, entendimiento, comprensión, discutíamos todas las cosas y después firmamos el contrato. Eso ya no existe. Ahora lo que existe es contratos totalmente de adhesión en la cual alguien, generalmente una multinacional, un ente poderoso, lo fija, lo establece y simplemente nosotros tenemos que aceptar. ¿Quién de ustedes leyó ahorita para esta transmisión el contrato que tuvo que haberle dado con un clic la doctora Marisol para que nos dé esta transmisión? Nadie lee. Todos los contratos ya no se leen. Y si los contratos no se leen, ¿de quién es la responsabilidad? De quien los hace. Así no se lee. ¿Quién de ustedes han leído el manual del manejo de celular? Nada, simplemente a ciertas opciones. ¿Quién ha manejado el manual de su lavadora supereléctrica con muchos comandos que usted le dice lave, lave, cuando usted le dice pare, para? Una lavadora supremamente sofisticada. Entonces, lo único que debe saber es que usted coloca la ropa y le da el comando lave y empieza a funcionar, y cuando usted le ve que ya está, y eso, o automático, y usted programe esta ropa que quiero que la deje extremadamente limpia, y automáticamente la lavadora para. Pero ninguno de nosotros ha leído el manual. ¿Cuándo se lee? Cuando la lavadora nos explota, cuando la lavadora nos quema la ropa. Entonces ahí entramos con un reglamento nuevo que es el Estatuto del Consumidor. Entonces el Estatuto del Consumidor es algo genérico que entra en todas las áreas. Bueno, pero para entender un poco más esto, en la relación contractual, vemos que una parte no conoce, no lee, no pauta, no disputa, no tiene consentimientos, nada. Entonces, como dice Fernando China de Argentina, el contrato en esas condiciones se desvirtúa totalmente. Lo que hay ahora son unos contratos impositivos
que usted los toma o los deja y generalmente uno tiene que tomarlo, ¿sí? Nadie ha leído el contrato que usted tiene de energía eléctrica, de gas, etcétera. Sí, nadie lee esos contratos, simplemente los aceptamos. ¿Y qué si queremos? El servicio. Bueno, sobre, termino esa idea. Entonces, los contratos no se leen. ¿De quién es responsabilidad? De quien los hace. No es responsabilidad de quien no lo lee, de quien lo lee. Entonces, antes se decía, si usted firmó el contrato, ¿usted está obligado al contrato? No, ahora no está obligado a lo que se firme el contrato, sino está obligado a lo que yo entendí por ese contrato, o sea, a las expectativas que me generó ese contrato. Y esas expectativas están vigentes, por ejemplo, en la legislación de Argentina, que las expectativas, si no se cumplen, hay obligación de la parte contraria a indemnizar. Entonces tenemos un nuevo factor de atribución de responsabilidad, que es las expectativas razonables. Obviamente no cualquier expectativa, pero sí una expectativa razonable. Una expectativa razonable que yo contraté. Entonces, lo que está escrito en el contrato ya no vale. Vale es lo que yo entendí y pues, la otra parte me dio a entender que yo. Esto se da básicamente en seguros. Si me dicen un contrato que yo estoy asegurado y pago las primas, y lo digo en mi libro, no hay peor frustración que cuando sucede el siniestro me entere que nunca estuve asegurado. Pues hay eso tiene que ver, porque la expectativa mía fue legítima. ¿Sí? Vamos a los contratos. En ese contrato hay una decisión de la Corte Suprema de Colombia que es muy interesante. La persona tenía un seguro de vida, ¿sí? Y lo iba renovando año tras año, durante varios años, y resulta que en este año, la persona resulta que en ese año no lo firma, no lo paga y dejan para hacer la diligencia al día siguiente. Y resulta que la persona fallece. En ese momento de fallecer, la viuda reclama el valor de ese seguro de vida, digamos, $10,000, reclama ese valor de seguro de vida por $10,000 y la aseguradora le dice no, porque no se firmó el contrato, no se pagó y no tengo ninguna obligación para pagar. Es cierto. La primera instancia le da razón a la aseguradora, la segunda instancia igual le da la razón a la aseguradora, la Corte Suprema de Justicia igualmente le da razón a la aseguradora. Sí, la aseguradora tiene razón, la primera instancia tiene razón, la segunda instancia tiene razón. Pero en la última frase del último párrafo, la Corte Suprema o Suprema Corte dice lo siguiente: de acuerdo al curso normal de los hechos, esta sala decide. Primero, páguese a la señora viuda los $10,000. Segundo, de los $10,000, quítese el valor, disminúyase el valor de $15, que es el valor de la prima. He dicho. Y como es órgano de cierre, ya no hay. Entonces se cuenta que a pesar de que no hay contrato, a pesar que en ese sentido es muy garantista, fue muy garantista en la Corte Suprema. Y eso es llamativo porque se basa más bien como la teoría de la pérdida de la oportunidad en el trato anterior que hubo y que lo normal era que el señor firme el contrato y por lo tanto era él. Entonces, esa es una sentencia emblemática en la cual no vale que no se haya, imagínense que no hay contrato, no hay firma de contrato, no hay pago, no hay nada, pero más sin embargo, según la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, hay una relación contractual. Entonces, eso es. Y en ese sentido es que nos protege mucho los estatutos de consumidor en todos los países. Alguien dice que el mejor estatuto de consumidor es el de Argentina. El de Argentina es muy garantista, y favorece mucho. En ese orden de ideas también entra el consumidor financiero, que es el que hace el contrato de seguro. Bueno, otro punto acerca de que se une con el consumidor. ¿Quién defiende a estas personas que no conocen un contrato, no leen, no saben, pero sí saben para qué es útil, sí saben su finalidad? Yo doy clic para que Netflix me dé películas de arte, etcétera. Eso es lo que yo quiero, ¿sí? En el evento en que Netflix, pero no va a leer todo el contrato que tiene ahí en su red disponible ahí, no lo va a leer y si lo leo no lo va a entender. Hay otra cosa, los contratos se hacen para entender. Si yo no entiendo lo que está escrito en el contrato, eso no me puede regir. Bueno,
Respecto a todas estas personas que no leen los contratos, que no firman, y cada vez que con la inteligencia mayor va a impactarse más y va a ser más abundante, se tiene que el que debe actuar ahí es un extraño, una entidad externa al contrato. ¿Y quién es esa entidad externa para definir cómo debe ser esa relación contractual? Es el Estado. Y el Estado, ¿por intermedio de quién? Por intermedio del legislador. ¿Sí? Esa es una parte que quiero que entiendan. Entonces, a todas estas personas nos une el Estado y el Estado nos defiende por medio del, mejor, no nos defiende, interviene otra persona externa a nuestro contrato entre la multinacional o la empresa y yo, y como yo no leo, no entendí, no vi el contrato o nada, simplemente de clic y simplemente sé lo que quiero, tengo una finalidad respecto a ese contrato. En caso de que no se me cumpla o se me cumpla parcialmente esa finalidad del contrato, tiene que ser un ente externo el que nos defina cómo fue esa relación laboral, cómo fue, perdón, esa relación contractual. Y esa relación contractual la define un ente externo, y ese ente externo es el Estado. ¿El Estado por quién lo hace? Por intermedio de sus legisladores. ¿Los legisladores qué legislan? Pues el estatuto, la ley en específico de seguros, pues la ley de contratos de seguros, a modo general sería el estatuto del consumidor. Entonces, el Estatuto del Consumidor siempre es más garantista que la ley en sí. Siempre será más garantía. Si el producto salió defectuoso, yo tengo derecho a devolverlo, a reclamarlo, a que me devuelvan la plata o a que me devuelvan otro producto. En general, eso es el Estatuto del Consumidor. Pero hay otra parte, que es la de ustedes, que es el litigante. El litigante, desde mi primera obra en el 2015, el litigante el litigante es el que hace la jurisprudencia. Son ustedes, los litigantes, los que hacen la jurisprudencia. Y eso lo dije en el 2015 y ahora con diferentes autores, Marina Gascón, bueno, con varios, corroboran eso, con Fosbury y otros doctrinantes, corroboran eso. Dice, son los litigantes, los jueces dicen, deme argumentos para yo poder hacer la sentencia y tener nuevo. Entonces son los litigantes los que hacen la jurisprudencia. Y si ustedes son los que hacen la jurisprudencia, ¿por qué tienen que hacer la jurisprudencia? Por la sencilla razón que la legislación siempre va a estar atrasada a la dinámica, a la realidad. Siempre va a estar atrasada. Siempre, nunca va a estar a la par. Mientras la tecnología está avanzando, la legislación va atrás. Entonces, ahí es donde necesitamos nosotros que se den interpretaciones nuevas, modernas. Y como dice Waldo Sobrino de Argentina, hay que hacer demandas docentes, no decentes, eso se supone, sino docentes, en el sentido de que enseñarle al juez usted tiene que enseñarle que la ley superior no aplica, en este caso no aplica la ley superior sobre la inferior, sino que aplica la inferior de acuerdo a la Constitución y de acuerdo al Estatuto del Consumidor, y esto hace toda una conjetura de posiciones, dice, por lo tanto, ese contrato de seguros es nulo, llegando a esa conclusión. Pero dése cuenta que esos principios arraigados que la ley superior se impone sobre la inferior o que la ley específica se debe imponer cuando viene el caso preciso, eso depende del caso. Si la ley específica me dice que no, pero la Constitución me dice que sí, debo aplicar la Constitución. Y en ese sentido es que Eduardo Sobrino dice que las demandas deben ser docentes, o sea, deben ser enseñarle al juez. Y al juez le gusta que le expliquen las cosas como son. Y eso nos quita algo que yo he dicho siempre. Siempre hay que basarse en los hechos, más no en el derecho, en los hechos. Si los hechos nos dicen en X sentido, el juez no tiene más que definir en ese sentido, no tiene por dónde desviarse. Esas demandas son decentes. Bueno, ese más o menos es el panorama que existe de la responsabilidad civil con el daño. El daño Doctor, siempre va a existir, perdón, termino. El daño siempre va a existir, y como lo dije en otro foro, como lo dije en otro foro con la doctora Marisol, el daño que tenemos la definición de Cupis, de Adriano de Cupis, y todo lo hemos aplicado, que debe haber un daño antijurídico, que debe haber eso, esa definición debe cambiarse. No tengo el criterio todavía cuál debe ser, pero debe cambiarse con los nuevos estos. Debemos incluir qué pasa con la persona en vida, qué pasa si la persona muere, ahí se acaba todo. No, la persona muere y sigue existiendo. ¿Existiendo dónde? A nivel virtual.
tiene redes, qué pasa con sus redes, con sus mensajes, con sus imágenes y todo. Y ahora más si la inteligencia artificial nos da la posibilidad de que esa persona conservemos todo su actuar y su reaccionar. O sea, a nivel virtual sigue existiendo. Y el derecho, en ningún país, el derecho todavía definido qué pasa con esos derechos de las personas, si entran en ser derechos sucesoriales o no. Si al entrar como derecho sucesorial, quiere decir que la persona sigue viviendo en este mundo. Y esa es una nueva óptica que hay que tenerla en cuenta. Y ahí, necesariamente, entra el daño. Y tener esa visión de que la persona sigue existiendo después de muerta, algo inconcebible en el siglo pasado, y tenerla viva y que la persona que lee todo lo que él pensaba, su forma de actuar, de preguntar, de reaccionar, su forma de sentir, va a estar incluida en un aparato, en un robot, lo que sea, y va a actuar y se va a sonreír y va a hablar y va a pensar y va a reaccionar como esa persona era en vida. Entonces tenemos un problema si en la vida, después de muerte física, la persona sigue existiendo o no. Obviamente que hay unos derechos y esto nos revoluciona todo la responsabilidad civil y nos manda al traste todo lo que conocíamos hasta el momento. Pero lo que es el daño y su consecuencia, el derecho de daño, es decir, el daño y sus consecuencias, como la teoría, enfocadas bajo la teoría de derecho de daño, siempre va a existir. Sí, doctor. Doctor, pues ha puesto en la mesa muchos temas para reflexionar que a lo mejor a muchos de nosotros no los teníamos en mente o concebidos, sobre todo por los temas de inteligencia artificial, que yo siempre he dicho que el derecho de daños tiene que ir evolucionando porque los daños que hoy experimenta nuestra sociedad no son los mismos que cuando se creó el sistema de responsabilidad civil, y bien apunta usted. El sistema de responsabilidad sigue siendo el mismo, sin embargo, estos daños que hoy en día enfrentamos es lo que nos da la pauta para que hagamos jurisprudencia. Como bien dice, los postulantes somos los que hacemos la jurisprudencia. Y también leí algo en su libro que decía, no hay buenos jueces si no hay buenos postulantes. Es decir, nosotros le tenemos que, con la preparación que tenemos o que nos estamos formando, sobre todo en este tema de daños, enseñarle al juez mediante esas demandas docentes de cómo puede ir dirigiendo, ¿no? El caso que está juzgando. Pero si no tenemos conocimiento en el tema, no lo podemos hacer. Por ejemplo, deja usted en el tintero la inteligencia artificial como un tema de responsabilidad objetiva que se debe de considerar como un mecanismo peligroso de riesgo. Eso es la primera vez que lo escucho. De antemano le digo, nos deja en la mesa como reflexión para poder establecer, ¿no? Una premisa y decir si se puede o no presentar. Su teoría es muy válida porque definitivamente estamos enfrentando hoy en día, y no es cuestión de futuro, sino daños, estamos enfrentando daños ya que está produciendo la inteligencia artificial y que se está normalizando, doctor. O sea, lo vemos todos los días con la publicidad, con el ciberacoso, que como decía usted, en el tema de vehículos, hay vehículos que se manejan solos. Si hay un accidente, ¿a quién se va a atribuir la responsabilidad, no? ¿Qué va a pasar con esas situaciones que todavía, al menos en México, no están legisladas, no están en una norma, van a ser solamente sujetos de interpretación jurídica por la jurisprudencia cuando estos casos se presenten? Y voy a la siguiente pregunta. ¿En qué punto cree usted que convergen o divergen los sistemas de la función del daño tanto en Colombia como en México? Ay, somos muy similares entre México y Colombia por la cultura, por la incidencia, por todo somos muy similares entre México y Colombia. No solamente México y Colombia, sino México y toda Latinoamérica. Por ejemplo, dése cuenta que ahora hablamos algo de seguro. Por ejemplo, algo que tengo aquí tema que les puede servir, que solamente, a ver, voy a hablar dos aspectos de Colombia que no están en ningún país, que es la acción directa que es o hablemos otro más genérico. En Colombia hay dos aspectos que no existen en ningún país.
Bueno, continuamos con la acción directa. La acción directa es que la víctima y la persona que la víctima que sufre un accidente y el causante, el conductor, pertenece a una empresa y esa empresa obviamente tiene un contrato de seguros. Entonces, esta víctima o sus legitimados para reclamar, esta víctima de un accidente, digamos, del caso genérico de un accidente de tránsito, esta víctima hace parte del contrato de seguro. Pues, ¿cómo así que hace parte del contrato de seguro? Sí, señor, lo hace parte del contrato de seguro. Entonces, ¿cómo va a ser parte del contrato de seguro una persona que no firma el contrato, que no paga el contrato, que no conoce el contrato y que no se la conoce, que es un desconocido y es un extraño al contrato de seguros, hace parte del contrato de seguros? Entonces, toda esta discusión se dio en Colombia en el año 1990. Allá se reformó el sistema, en Colombia se reformó el sistema financiero, sistema financiero con la ley 45 de 1990. Y se dijo, la víctima es un beneficiario del seguro y por lo tanto hace parte del contrato. Entonces, no es una parte contractual, sino una parte legal. Es un beneficiario legal por Ministerio de Ley, hace parte del contrato. Entonces, las aseguradoras dijeron, no, pero si no lo conocemos, ¿cómo va a ser parte del contrato? Si usted no lo conoce, pero cuando le sucede un siniestro, lo va a conocer porque le va a hacer una reclamación. Es en ese momento que lo conoce. Entonces, es la única parte en que una persona que no hace parte, que no se conoce el contrato, ni lo conoce el contrato, es beneficiaria de ese contrato. Ya hace parte de ese contrato. Y como tal, como parte contractual de, de ese contrato de seguros, puede actuar como tal y en ese sentido puede pedir las copias de la póliza y actuar como si fuera parte contractual. Y como es parte contractual, entonces le hacen la reclamación directa. Mire, señora aseguradora, cúmplame el contrato que yo firmé entre comillas, cúmplame el contrato que yo firmé entre comillas o que yo hago parte porque la ley me dice que yo hago parte de ese contrato y páguenme, cumplan. Entonces, en ese sentido es que la aseguradora cumple una obligación contractual. Es su propia obligación la que está cumpliendo con el beneficiario y por lo tanto no tiene para nada llamarlo al tomador. No tiene para nada. Pues en ese sentido es la única parte que se acepta que el tomador o el asegurado no asista cuando se reclama la aseguradora. En Argentina y en Brasil está aceptado la acción directa, pero tiene que ir el asegurado. Es más, el asegurado y en otros casos el causante del daño, pero que es obligatorio para ir, tiene que ir. Yo hago, si la persona hace la reclamación directa en la aseguradora, sí, pero tiene que ir con su asegurado. En Colombia no necesitamos el asegurado porque consideramos que es una obligación directa de la aseguradora, es una obligación contractual de la aseguradora y quien le reclama es su contraparte, contractual. Contractual que, entre comillas, porque es un beneficiario legal por el Ministerio de Ley. Esa la tenemos ahí en la ley de seguros de ahorita, aprobada el 10 de diciembre del año pasado, que entra a regir este 10 de diciembre de este año 2025, no contempla eso, no contempla la acción directa. Es decir, la única parte del mundo que yo conozco que hay una acción directa de una persona que no conoce el contrato, no firma el contrato, no paga el contrato, no la conoce, pero por Ministerio de Ley se hace beneficiar. Y los argumentos que dieron en 1990 son los mismos argumentos que ahora que se alucieron las aseguradoras de Brasil para no aprobar. De una vez aprovechemos para ver qué pasó con la ley de Brasil. La ley de Brasil fue aprobada, el proyecto de ley fue concebido y digamos, concebido en su totalidad en el año 2004. En el año 2004, Rubén Stiglitz dijo, esta ley es lo mejor. Esperemos que suceda, pero esta ley, como está concebida, es así. Y Rubén Stiglitz lo ha dicho en Cuba, lo ha dicho en Colombia y lo ha dicho varias veces en Brasil, porque a raíz de que le hacía parte de ese proyecto de seguros en Brasil, lo llamaban esas veces, y en todas las intervenciones decía lo siguiente. En esta ley de seguros, siempre las empresas aseguradoras hacen lobby y ese lobby lo hacen para ellas beneficiarse. Y a veces es hasta cruel lo que ellas hacen.
él dice textualmente la palabra cruel, perdón, hasta es una crueldad lo que ellos hacen, o lo que ellos sienten. Es una crueldad, yo entiendo que es una crueldad, porque le quieren quitar prerrogativas al asegurado, donde la aseguradora tiene que indemnizar. Entonces hay situaciones injustas que plantean ahí y que Rubén Stiglitz lo advertía, es hasta cruel. ¿Qué pasó en Argentina? Si el proyecto ya estaba concebido desde el 2000 y en el 2004 ya estaba preparado, ¿por qué se demoró 20 años más para aprobarse? Hubo toda una injerencia con el legislador, totalmente todos esos años insistiendo en el legislador que cambie esta cosa, también la otra, que esto no, que esto así, que esto así. Ya tuvo un problema gravísimo porque también hay un... Brasil es el mercado más grande de Latinoamérica en seguros, por lo tanto, actúan mucho las aseguradoras. Entonces, es lo que quieren las aseguradoras y sus reaseguradoras, intentando que quite esto, como quite esa palabra, modifique, cambie, esto no, esto así, esto no, déjelo así, incluyame esto. Toda esa pelea duró 20 años. Duró 20 años haciendo lobby para que hasta el fin se aprese, para que al fin se aprobó 20 años después una ley que ya estaba preparada 4 años atrás, o sea, 24 años en construirse una ley. Estamos viendo que la intervención de las empresas cuando se hace una ley es totalmente agresiva. O sea, hablando a nivel de gobierno, han pasado por lo menos 4 o 5 gobiernos para que se definan ahí. O sea, que han pasado muchísimos legisladores, que los legisladores iniciales le negaron, luego los otros le volvieron a negar, pero fueron tan insistentes que hasta por fin se logró cuadrar. Entonces, esa lucha esa lucha del legislador para proteger a las personas se dio en Brasil por 20 años. ¿Qué se logró respecto a las aseguradoras? Se logró que ellas cumplieran con la ley, perdón, cumplieran, no, se sometieran a la ley de Brasil. Algo importantísimo que debemos asimilarlo a los demás países, que las aseguradoras se rijan por la ley de Brasil. Y eso fue que se logró. A nivel de las personas, ¿qué se logró? A nivel de personas se logró que allá no hay reclamación directa, allá es más bien el ajustador, que el ajustador le dé copia y todos los documentos se los dé al asegurado. Pero es obvio, la persona tiene derecho a tener esa información cuando se la niega. ¿Por qué le niega? No le pago, suficiente, no. ¿Por qué no me paga? No le pago por esta razón, porque la póliza no está vigente, etcétera, de circunstancias. Pero simplemente la expresión no le pago y dejarlo ahí, eso es abusivo contra las personas. Y ahí es donde logró esta ley como gran mérito decir de que esto se va, de que la persona ya por ley, por el Ministerio de Ley, ya el ajustador tiene que darle toda la documentación porque se le exige a la aseguradora cuando niegue la reclamación, tiene que decirle por qué le niega, o en términos jurídicos, tiene que motivarlo, o en términos que está en la ley, entregarle todos los documentos que tiene la aseguradora de que por qué le negó. Ese es un punto. El otro punto que tenemos en Colombia y es único, y creo que ya lo ha dicho en otras conferencias, y creo que no lo tienen tampoco en ningún lugar del país, que es que la demanda se haga sin la práctica de pruebas, sobre todo las demandas administrativas. Las demandas administrativas, o sea, las que se hacen contra el Estado, se hacen sin práctica de pruebas. O sea que funciona algo similar al amparo. La persona que demanda al Estado trae todas las pruebas, sus testimonios, documentos, fotografías, filmaciones, todo lo que quiera lo trae acá. El juez se lo pasa a la entidad demandada, la entidad demandada hace lo suyo, dice esto sí es cierto, esto no lo comparto, esto es así, y trae sus pruebas. El juez, con la opinión del uno, perdón, con todos los documentos de la una parte y los documentos de la contraparte, va y decide. Y lo interesante es eso, que que esta acción debe hacerse en un término de un mes, 30 días. En términos de 30 días, el juez tiene que resolverse. Una maravilla. Nosotros sabemos que una demanda contra el Estado generalmente se demora 5, 6, 7 años, y esto es en todos los países, en España, en México, en todos los países, se demora 7 años. ¿Por qué? Se puede demorar hasta más. Si yo hago una demanda y el juez dice, no llamo al testigo 1, sino llamo al testigo tercero,
Digo, no, pero llame al uno porque el uno es el que mejor habla, el que mejor sabe, el que mejor conoce, es abogado con ese tema y quiero que lo cite y de esa manera me está vulnerando el derecho a mí para yo tener el debido proceso. Va el señor, se sostiene, ataca la decisión, la otra parte la refuta, etcétera, etcétera. Han pasado 3 años y no se ha llamado en ese proceso a un testigo. En cambio, con el mecanismo de no tener práctica de pruebas en las demandas contra el Estado, esto agiliza enormemente el proceso. Yo creo que este ejemplo debe imitarse y esto está por ley en Colombia. ¿Qué se requiere? Simplemente los hechos y que se tenga una sentencia de unificación de jurisprudencia y listo. Después decide y decide como ya lo explicamos. Eso me parece que el proceso sin práctica de pruebas me parece algo excelente, que es como un amparo o tutela, pero un poco mejorado, más condicionado a la ley. Doctor, pues usted nos deja muchos temas a reflexionar porque también aquí es inconcebible un juicio en 30 días, es inconcebible un juicio que no tenga pruebas. No, De no, veras es perdón, no que no tenga pruebas, que no haya práctica de pruebas. La parte me así trae todo y es. la contraparte me trae todo y el juez decide en 30 días. Listo. Eso sería un sueño para México, ¿no? En cualquier procedimiento, no solamente de daño, sino en cualquier procedimiento. Y fíjese que lo que nos comenta, nosotros también tenemos la acción directa en contra de la aseguradora. Tenemos una ley de, del contrato de seguro. Ahí en el artículo 147 de esa ley establece que en el momento de que se actualiza el siniestro amparado en la póliza de seguro, nace a la vida ese beneficiario de la póliza, el cual va a poder oponer o poder demandar a la aseguradora el cumplimiento del rubro, ¿no? Sobre todo en los temas de responsabilidad civil. Más adelante, en los últimos años, la jurisprudencia ha analizado, antes sí se demandaba al asegurado para poder pedir que la empresa pagara por él. La interpretación que da la Suprema Corte de Justicia a este artículo 147 hace aproximadamente unos 2 años, yo creo, nos dice que podemos actuar de manera independiente con el asegurado, sino como beneficiario de esa póliza que nunca contrató, que nunca firmó y que no conocía, él puede ir directamente y reclamar a la aseguradora. Creo que este punto converge Colombia y México en el tema de la acción directa. Las funciones eran, digamos que los fines es evitar la carga procesal y que la víctima tenga una reparación más inmediata que esperar a que demanden al asegurado, que el asegurado tenga una condena para entonces la empresa aseguradora pueda llegar y pagar por el asegurado. Entonces, el fin era evitar esa carga, ese juicio de más, esa revictimización secundaria en el proceso de la reparación del daño y haya un juicio más ágil para que el daño pueda ser reparado de manera más pronta. Y hablando de daños en el tema de los contratos de seguro, pues es una garantía, ¿no? Por parte de la víctima que exista una póliza de seguro que ampare el riesgo que se actualizó para que la víctima, al menos de acuerdo a la suma asegurada, pues no quede sufriendo el daño que injustamente resintió. Y doctor, estamos ya por terminar, el tiempo se pasa y yo tenía más preguntas para usted, pero prefiero que se las haga el auditorio. Finalmente, yo sé que hace algunos días concluyó el 10º Congreso Internacional de Derecho de Seguros del Instituto Brasileño, que ya nos había comentado un poco de derecho de seguros, en el cual se debatió ampliamente una ley que es la 15040-2024 que regula el contrato de seguro, ¿no? ¿Qué nos puede decir? Y ya para finalizar esta transmisión y dar paso a las preguntas que tenga nuestro auditorio, ¿qué nos puede decir al respecto y cómo cree que impactará en la doctrina latinoamericana del seguro? A ver, un punto. Finalicemos un poquito una idea que da suelta o un interrogante que surge en este momento con la acción directa, ¿sí? ¿Qué pasa si la aseguradora
si su asegurado no es responsable. Simplemente en todo el Código de Comercio o en la Ley de Contratos de Seguros está reglamentado que se puede juzgar. ¿Sí? Entonces, por eso es que este beneficiario le reclama a la aseguradora como contratante. Dice, mire, usted cumpla mi contrato, usted dijo que si me sucedía un siniestro, la muerte de un familiar o lo que sea, usted pagaba. Si el siniestro sucedió, pague, pero no debe exigir responsabilidad. Generalmente, cuando yo empecé esto, siempre decía, mire, yo, la aseguradora, yo pago siempre y cuando se muestre la responsabilidad de que fue causante el tomador del seguro. Así no sea responsable el tomador de seguro, la aseguradora paga. Y en el evento en que su tomador de seguro no sea el causante del daño, por lo tanto no responsable, entonces la aseguradora se subroga en eso. ¿Y qué pasa si el causante del daño es insolvente? Es problema de la aseguradora. ¿Sí? Entonces, más o menos eso. Por eso se dice que la obligación del contrato seguro está respondiendo a su propia obligación, es una responsabilidad directa y está respondiendo a su propia obligación y es una relación contractual que tiene con la víctima y no, más no una relación no es una relación de solidaridad ni de garantía, es una relación contractual que la está haciendo cumplir. Por otra parte, la otra parte es que esto se genera en el mismo hecho. En el mismo hecho se genera el siniestro, sí, el siniestro se genera de que hay un causante y ese causante va a ser responsable de pronto penalmente y civilmente, etcétera. Y cuando la aseguradora no me pague, no sea suficiente, lo que me quedó faltando lo reclamo al causante del daño. Eso es lo que hay ahí. Ahora, respecto a la ley de Brasil, es bien interesante, primero porque Brasil es el mercado de seguros más grande, ¿sí? Porque allá hay una injerencia totalmente intensa de las aseguradoras que se logró de que ellos se sometieran a las leyes que tiene Brasil. Eso me parece un gran logro. Por otro lado, allá no funciona tanto la reparación directa en Brasil porque ya tiene un ajustador. O sea, sucede el siniestro, envían, se tiene un ajustador. Pero el problema que yo le veo a ese ajustador es que ese ajustador lo pagan la aseguradora. Y si lo pagan la aseguradora, lo contratan la aseguradora, lo pagan la aseguradora, hay un condicionamiento contractual, por lo tanto, su imparcialidad queda cuestionada. Siempre va a actuar o debe actuar y siempre va a estar a favor de la aseguradora. En el evento que no lo haga, simplemente no le renovan el contrato. En cambio, muy diferente al ajustador de siniestros de Estados Unidos, en la cual hay asociaciones de aseguradores que le llaman ajustadores públicos, pero que son para el servicio privado. Es decir, público no, público porque toda la gente puede acudir, no, no público porque lo paga el Estado, sino público porque cualquier persona del público puede acudir a su servicio. Son ajustadores privados. Ellos son muy serios y independientes y esto los paga la persona que lo contrata y lo lleva allá a hacer su reclamación. En cambio, en Brasil hubiera sido bueno que no lo pagaran la aseguradora, hubieran dejado que la persona lo pague o en últimas crear un ente imparcial en la cual contrate estos peritos y bajo numerados, bajo números, y le asigna a la aseguradora a tales peritos y se los vaya rotando para que no haya colusión nunca con la aseguradora. Entonces, eso me parece ahí. Lo bueno de esta ley es que en varios artículos, pues no tenemos tiempo ahorita para definir los artículos, les fijó unos criterios, unas pautas al ajustador, que el ajustador debe entregar eso, por ejemplo, en un término de 30 días, todo el siniestro y su cuantificación. Y por otra parte, esta ley es la que le da la posibilidad tanto a la aseguradora cuando lo niega o al ajustador de entregar la documentación a la persona. Y también da la posibilidad de que la persona reclamante acuda al ajustador privado, pero eso no se va a dar porque siempre los ajustadores van a estar al servicio de la entidad aseguradora. Entonces, si la entidad aseguradora es la que paga, ahí tenemos un condicionamiento que va a poner en tela de juicio la imparcialidad de este ajustador. Eh, la ley, entonces lo que ya remarqué de la ley de seguros es su discusión. Si la ley inició en el año 2020, en el año 2004 ya estuvo con todas sus condiciones para que se apruebe, mas sin embargo su aprobación se da 20 años después, el 10 de diciembre del 2024. ¿Y por qué se da eso? Porque hay injerencia de las aseguradoras para condicionar la ley y dejar que los beneficios no lleguen.
hay que mirar la ley más en detalle, pero yo creo que la reparación directa que existe en Colombia, que la persona la hace directamente a la aseguradora, y es una reclamación como sencilla, como tal, simplemente existen los hechos, no hay que enumerar los hechos porque no es una demanda, porque la parte diga, el hecho tal, lo acepto, lo rechazo o a lo que se pruebe, sino que es una relación sucinta de los hechos y más que todo hace valer la póliza como tal. Y si el señor aseguradora, cúmpleme y pague. En ese sentido, en Colombia simplemente tiene un mes y si pasó un mes ya genera intereses moratorios. Eso es lo que hay ahí. Entonces, pasamos a las preguntas que creo que deben haber muchísimas ahí. Aquí dice una, doctor Pantoja, ¿qué se necesita para erradicar las malas prácticas del sector asegurador que concrete? Para eso se necesita que los abogados hagan las demandas decentes, perdón, docentes, hagan las demandas. Mire, aquí esto debe pagarse porque la ley de concesión me dice que sí, porque la Constitución lo permite, porque es el artículo. El, en la ley de seguros está algo que lo nombra y que dice que sobre el deber de información, deber de asesoría y deber de advertencia, que generalmente no lo cumplen las aseguradoras, mas sin embargo el Estatuto del Consumidor sí lo hace, y en esa dice todo lo que no sepa el asegurado o no se le informe, no se le informe al asegurado, no puede ir en contra de él. ¿Sí? Y es esa norma. Esa norma está en la ley de contrato de seguros que es fácil de grabarse porque Waldo Sobrino la dice de la siguiente manera. Es palito, 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 huevito, huevito. Es la 1100. Entonces, esa norma es una norma excelente que dice todo lo que la aseguradora sabía o todo lo que no se me informó no puede estar en contra mía. Ese es el artículo palito, palito, huevito, huevito, 11.11.00. Entonces, por eso uno no lo mecaniza. Está en la ley y esa es una norma que sirve para todo. Si la aseguradora no le informó a uno de tal exención había, y vamos al punto, el caso de la reticencia. El señor paga, paga, y la aseguradora simplemente le dice, mire, hay reticencia, no le pago. Pero esa reticencia tenía que decírmelo años antes, no en el momento cuando yo lo demande. Entonces, no me informó a tiempo. Por lo tanto, según ese artículo de la Ley de Contratos de Seguros de Argentina, lo podemos aplicar. Y si no se me informó a mí a tiempo, no puede alegarse eso. Y yo creo que ese artículo, como está estipulado en Colombia y como está estipulado en diferentes legislaciones del país, eso de la reticencia debe acabarse. Porque ahora la aseguradora tiene más información que la propia persona. Aquí va un puntico de la aseguradora, déjame terminar. Las aseguradoras sí van a desaparecer en su función de siniestros, porque ahora tienen que dedicarse más a la prevención. La aseguradora tiene muchísima información, más que la que el propio asegurado. Y por otro lado, ellos tienen que en cuestión de nanosegundos procesar millones de pólizas de seguros en cuestión de nanosegundos, que no lo puede hacer una persona, que no lo puede hacer el tomador. Además, el tomador no tiene la capacidad, no tiene la logística y no tiene esa cantidad inmensa de datos que sí tiene la aseguradora. Por otro lado, la aseguradora se informa. Digamos que una persona en México en Ciudad de México, tiene tres camiones grandes que se llaman tractomulas y una de ellas se siniestra. La aseguradora se entera casi en tiempo real, casi a los minutos después del siniestro, se entera ahí porque la gente sabe qué póliza es y ahí mismo llaman a la aseguradora y la aseguradora se entera. Entonces, la aseguradora es la que debe informarse. Mire, Juanito Pérez de allá de DF de México, usted se sinistró en la frontera con Estados Unidos, se le sentó esta acumula. Es al contrario, si la aseguradora conoce la información, es su deber informarle a su tomador. Entonces se cuenta que la presión con esto de que se entera primero la aseguradora ya cambia. Siglos antes, en el siglo pasado era diferente porque la aseguradora no tenía información, pero ahora la aseguradora tiene toda la información del mundo con la cual nos puede manipular y esto es cuestionar. Doctor, muy bien. Antes de seguir con las preguntas, A ver, déjenme hacerlos unos avisos y sobre todo una invitación, porque el próximo 25, sábado 25, que es este próximo sábado, el doctor va a hacer el lanzamiento de su libro, que es El contrato de seguro. Miren, aquí lo tengo. Este, ahí está la invitación, 25 de octubre
a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, Ciudad de México. Va a ser una presentación de su libro que se llama El contrato de seguro y el procedimiento de reclamaciones. Es un libro que consta de 1,200 páginas, está muy completo. Yo tengo aquí un ejemplar porque el día que estuvimos en Cartagena con el doctor, bueno, me lo firmó y y ya voy un poco avanzada. De verdad es un libro que va a tener mucho, mucho, mucho apoyo para quienes estamos postulando y litigando en el tema de seguros. Entonces, la invitación está hecha. Por favor, conéctense el próximo sábado 25 a las 8 de la mañana, hora Ciudad de México. Yo voy a estar ahí porque tengo el honor de hacer algunas consideraciones y respecto a la obra. Y bueno, ahí está. Ese es uno de los avisos que quería dar para que ustedes puedan estar conectados y puedan ver, sobre todo porque, como dijo el doctor al inicio, van a ir también otros ponentes que van a hablar sobre su obra y, bueno, todo este desarrollo doctrinal que nos deja el doctor Jorge Pantoja, hay que apreciarlo y sobre todo recomendarlo. Ale, si me puedes hacer favor de subir la liga para que los compañeros que quieran conectarse el próximo sábado tengan el material, la liga, se va a transmitir por redes sociales también, lo vamos a difundir para que ese día, doctor, estemos todos conectados. Y bueno, ese es el libro que nos va a presentar el próximo sábado 25 de octubre. Los esperamos. A ver, Y bueno, a ver, sí, sí, doctor, dos adelante. minuticos. A ver, en el sábado próximo va a participar una persona que hizo la ley de seguros, participó pues en la ley de seguros desde el Perú. La ley de seguros, hay casos en el libro que tienen la doctora Mancha, hay unos casos sobre cláusulas abusivas legisladas en Perú y de igual manera están también legisladas en Colombia. Y entonces él es bueno porque hizo la ley de contratos de seguros que está vigente en este momento en Perú. Yo tomo unos ejemplos y al autor de esa ley yo lo cito en varias partes de mi libro. Ese es un punto. El otro punto que le quería mostrar aquí, no sé si podemos compartir pantalla para mostrarlos ahí. Sí, adelante. Si le Bueno, puedes habilitar, compartir pantalla, Ale, por favor. sí, ya está. Aquí compartir pantalla para compartirle un dato que fue de una legislación que salió apenas el- que apenas salió en la acción. Quiero compartir pues esto. ¿Qué tal? Ahí leen el título, cambios en el seguro de desgrava, eso es en español, desgrábame. ¿Sí? ¿Sí están viendo? No, no, todavía no lo ven. Sí, 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 ya lo vemos, ya lo Ya, vemos. ahí dice, mire, ese es el seguro. ¿Ese qué es? El seguro cuando usted va a hacer un crédito hipotecario, simplemente le dicen, mire, deje su bien hipotecado, pero fuera de eso, compre otra póliza de seguro. ¿Qué es lo grave de ahí? Que ellos nunca la van a hacer, por lo menos en Colombia no hay un caso que está documentado en el libro el banco nunca va a hacer efectiva esa póliza, sino que va a ser la garantía real, o sea, el bien dejado ahí y a los sucesores los mete y los obliga a pagar. Eso es algo inconcebible. Pero lo que quiero ver, esto salió en una legislación el 9 de septiembre del 2025 en la resolución tal que modificó los reglamentos de conducta del mercado del sistema financiero. Simplemente no quiero entrar en cómo funciona eso, sino que quiero mostrarles este pedacito que está aquí, que esto de pronto lo vemos con el doctor de allá de Perú, que es lo siguiente. En esa póliza, ¿qué es? Mire, para darle el préstamo sobre el crédito hipotecario, necesito que compre la prima. No, mire, es que yo no quiero la prima, por eso le dejo el bien en garantía. Señor, si usted no me firma la prima, entonces simplemente no le doy el crédito. Así de sencillo. Y
la persona que dice, ¿y eso para qué me sirve? No, sencillo. Si usted se muere, pues simplemente las cuotas que nos queda debiendo las sacamos del seguro y no hay ningún problema. Total que, pero el problema es de que ellos nunca van a hacer efectivo ese seguro. Pues ahí habría una conducta dolosa del banco. Bueno, pero vamos a, entonces es una póliza que la venta es cuestión de pocos minutos. Más sin embargo, aquí lo que quiero ver, más sin embargo, ellos por ese seguro de disgraven, que está aquí, disgraven, es en español, desgrábame, la comisión es del 64%. Imagínense la comisión que le dan al vendedor de ese banco que simplemente tiene que decirle, mire, si usted no me firma esta póliza, no le doy el crédito y le dice que eso sirve para cubrir las cuotas cuando él fallezca y ya, la persona firma, simplemente por hacer eso le dan el 64%. Si hace el 64%, le aumentamos un 20% por gastos administrativos, gestiones y papel y otras cosas, nos da el 84%. Entonces simplemente queda el 16% para asumir el riesgo. Entonces me surge una pregunta. ¿Qué negocio en el Perú paga una comisión del 64%? Si lo normal de las comisiones está entre el 10 y máximo 25%. Pero lo grave no es la comisión, lo grave es que se deja muy poquito dinero para pagar el riesgo. Yo creo que esta resolución los litigantes del Perú deben de demandarlo. He dicho, muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, pues la invitación está hecha para que el próximo 25 de octubre nos acompañen a las 8 de la mañana, Ciudad de México. Les vamos a mandar al chat también que tenemos en el chat de Respondiendo al Daño, la liga, para que se puedan unir. También Ale ya nos apoyó en ponerlo en redes sociales para que también se unan. Y bueno, vamos a seguir con las preguntas. Dice aquí la licenciada Cecilia Bernal, ¿por qué las aseguradoras no quieren cubrir la póliza si el asegurado establece como beneficiaria a su esposa y si se divorcia sigue ella siendo beneficiaria y exigen el acta de matrimonio como cuando nunca cambió de beneficiaria, sigue estando la ex esposa? ¿Por qué las aseguradoras no quieren cubrir esa indemnización? Porque las aseguradoras objetan por objetar. Ahí usted tiene toda la razón. Entrar eso en un juzgado y que sea un juez el que defina eso. Además, lo que está en la póliza, si ella figura como beneficiario, es lo que debe pagar. El problema que existe acá en Colombia es que en esas pólizas de los contratos hipotecarios simplemente se deja como, como único beneficiario reclamante al banco. Entonces, por eso es que la viuda y los demás sucesores no pueden reclamar, porque dice que el único, entonces el juez que dice, el único legitimado para reclamar aquí es el banco, pero al banco no le da la gana de hacerlo, así lo dijo la Corte Suprema de Justicia, pero yo la tomo como si fuera mía, yo no le da la gana al banco de reclamarlo. ¿Y qué hace el banco? Simplemente deja pasar 3, 4, 5 meses y ya se efectiva la garantía real. O sea, el bien hipotecado lo hace, dice, mire, aquí no me han pagado las cuotas, pero es que las cuotas están pagadas ahí. Así Sí, es. las cuotas se pagan ahí. Entonces, pero entonces, ¿por qué está abusivo? Eso es abusivo. Entonces, el único legitimado, según el Código de Comercio, es la aseguradora. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no me aplica, señor juez, las disposiciones del Código Civil? Dicen que si yo pago una deuda que no me corresponde, yo me subrogo en ese valor. No, usted no puede subrogarse porque aquí le aplico la ley comercial. La ley comercial simplemente dice que el banco es el único que está legitimado para reclamar. Entonces se cuenta que una persona, el señor no hipotecó casas porque el negocio de él no era hipotecar casas, se hipotecó la única casa que tuvo en su vida, él no es comerciante, pero más sin embargo, la Corte Suprema le da el trato de comerciante. Ok, aquí nos piden el número de jurisprudencia de la acción directa. Se lo subo al chat. Si todavía no estás unida al chat, Cecilia Bernal, respondiendo al daño, ahorita Ale nos va a poner la liga. Súmate al chat que tenemos, ya somos casi 600 personas. Y
Y en ese chat, yo al final de la transmisión siempre subo el material de apoyo de que se estuvo hablando. Voy a subir la tesis de la acción directa en contra de la aseguradora que interpreta el 147 de la ley del contrato de seguro. Gracias a todos, nos están saludando, doctor, desde Toluca, nos dicen del Estado de México, se están conectando. Muchas gracias. Gracias por su tiempo, doctor, y por compartir tanto conocimiento en materia de derecho de daños. Eh, en el 2020 fallece una persona y hasta la fecha no se ha pagado la póliza a la beneficiaria. ¿Qué se puede hacer, doctor? Una No, pregunta. pues reclamar y pelear con la aseguradora, no hay más. Exacto, sí. Pelear, pelear. Luego, pelear, sí. Y sobre todo porque pues Va. del 2020 al 2025, si la póliza es seguro de vida, tiene 5 años, a menos que no tengas conocimiento de la póliza de seguro. Si apenas te enteraste de que hay una póliza de seguro, empieza a correr el plazo de esos 5 días, de 5 años, perdón, a partir de que el beneficiario tiene conocimiento de la existencia de esa póliza. Entonces, importante ver los términos de prescripción para que puedas hacer valer ese derecho, ¿verdad? Sí. Felipe Martínez le pregunta, doctor Pantoja, ¿qué se necesita para erradicar las malas prácticas del sector asegurador? Concretamente para eliminar la política insana de negar, retrasar, defender los derechos de la aseguradora frente a los terceros afectados o incluso en contra de parte del contratante del seguro. A ver, hay aseguradoras que pagan, que son aseguradoras, hay determinadas aseguradoras que pagan que no, no hay ningún problema, pero hay otras aseguradoras que su función es negarle. Y lo que tenemos que hacer es hacer todas las gestiones que tengamos a nuestro haber, que sería la reclamación directa, la demanda, e insistir ahí y hacerlas eso, porque el asegurador de por sí es muy arrogante, no acepta. Es tan arrogante, por ejemplo, que un caso que había un cliente mío cuadrupléjico que solamente movía los ojos y algo de las manos con el 94.6 de discapacidad, etcétera, etcétera. Una póliza muy grande, muy generosa. Yo cobraba simplemente la 10ª parte del valor de la prima. Dese cuenta que la pretensión mía inicial era la 10ª parte del valor de la prima. Casi nada, ¿sí? La 10ª parte del valor de la prima, sino que la prima era supremamente altísima y era de un bus de público muy grande contra el señor que iba en bicicleta. Y resulta que la aseguradora dijo, no, aquí no hay daño. Pero mire, señora aseguradora, ¿cómo va a haber daños? Aquí está medicina legal, aquí están los médicos, dicen cuadrupléjico, aquí están los especialistas que dicen cuadrupléjico, y aquí está el Instituto de Medicina Legal que dice cuadrupléjico, y aquí está la disminución de capacidad laboral que dice que el 96% y todo está consistente. Y por favor, mírela. La señora dice, yo ya las miré y no hay daño. No hay daño en una persona cuadruplégica, no hay daño. ¿Qué hice? ¿Qué hizo mi grupo? Pues la demanda civil y el juez al mes, la demanda civil y el juez al mes, como nos habían negado eso, entonces procede el Ejecutivo de Colombia, hicimos el proceso ejecutivo y al mes siguiente el juez le dijo a la ciudadana, pagues ese valor. Y ya no reclamamos la 10ª parte del valor de la póliza, sino que ya lo hicimos la demanda por el valor real de la indemnización que era. Eso sucede. Entonces, lo que hay que hacer es una pelea grande entre todos y unirnos entre todos los litigantes y conocernos un caso. De esos casos que hay así, hay muchísimos abusos. Dese cuenta que la persona después de reclamar sigue pagando y le dicen que nunca estuvo asegurado. Así de abusivas son las aseguradoras. La aseguradora lo que dice, ah, no, como usted me pagó de más, entonces las 3, 4 meses que le cobré la prima de más se las devuelvo. No, no, señor, no debe devolverle. Debes honrar su contrato. Bueno, muchísimas gracias a todos. No sé si hay otra pregunta. Eh, Sí, doctor, si nos permite dejar de compartir la pantalla para que nos Sí, sí, pero veamos. es que no estoy acá, me Ah, salí. ok, ¿No porque lo nos ven? vemos muy chiquitos. Bueno, no, no importa. Nos preguntan, Sí, pero ya, ya, este, ya. nos preguntan, doctor, que en dónde se puede conseguir su obra. No, pues la obra se consigue pues en Derecho Global, en la editorial Derecho Global de México.
Ahí en México, ahí está, yo mando ahorita los datos, ya está disponible en México el libro, sino que la versión que salió es un poco más pequeña porque se quitó cierta legislación que solamente es aplicable a Colombia, pero lo consiguen con derecho global en México. Y la serie se envía en México, él lo consigue, llaman se conectan con ellos y ellos se lo mandan a domicilio. Y es un poco de menos volumen y por lo tanto tiene menos valor que la hora que tiene la autora en sus manos. Muy bien. No sé si Alex, si de Facebook tenemos algunas preguntas de los que están en Facebook. No, bueno, como tal en Facebook únicamente tenemos un comentario de Pedro de que en Guanajuato hay una financiera por parte del gobierno del estado que te cobra comisión por trámite y te obliga a comprar un seguro. Sí, bueno, son prácticas, ¿no? Que en todos lados hay. Y bueno, creo que teníamos una manita levantada hace un rato. Licenciado Israel Álvarez, adelante. Sí, buenos días. Primero que nada, me disculpo, vengo manejando, por eso es que no escribí la pregunta. Eh, Entiendo que esto es por cuanto hace a la reparación del daño en materia civil, pero ¿qué se pudiera hacer por cuanto hace a la reparación del daño en materia penal? ¿Se pudiera acudir al mismo artículo 147 para que la víctima pudiera acudir directamente a la aseguradora a reclamar? Es decir, más bien, perdón, la ofendida. Ejemplo, en un hecho de tránsito en donde se causa la muerte de una persona, ¿se pudiera acudir a este mismo artículo 147 e ir directamente a la aseguradora por parte de la ofendida? ¿O tendría que hacer el trámite directamente el beneficiario, es decir, el sujeto activo del delito? No, en Colombia salió una ley apenas desde este año, la 2477, del 10 de julio de este año, que dice que el causante, en este caso el causante del implicado, el causante, digamos, del homicidio, el causante del homicidio, mediante eliminación integral, es una causa nueva para exonerarse de responsabilidad penal, siempre y cuando tenga eliminación integral. Entonces, en ese sentido, en lo penal estaría llamada la aseguradora a responder por esta persona para su pago. Entonces, se cuenta que simplemente en el proceso penal no ha iniciado, simplemente en la noticia crímenes, no hay más, y con base en eso, el fiscal cita al causante y a la de aseguradora, y si paga ahí, ya termina el proceso. Entonces se cuenta que no hay ninguna iniciación de proceso. Simplemente con la sola denuncia de que la persona falleció, y eso está reglamentado en la ley, porque el incidente antes lo teníamos al final cuando se haya responsabilidad penal. Ahora se hizo al inicio del proceso. Entonces al inicio simplemente el fiscal cita al causante y a su vez a la aseguradora, y si la aseguradora paga en ese momento, todo termina ahí y no pasa nada. En el evento que no paga, sigue el proceso normalito. Respecto a no sé cómo se maneje, pues en México hay la cuestión penal, pero siempre ha habido de que si el causante indemniza totalmente, integralmente a la víctima, pues tiene derecho a su juzgado. Sí, en mi experiencia, Israel, mira, normalmente cuando sucede un hecho de tránsito y está en Ministerio Público por la situación del hecho en sí, normalmente la aseguradora es quien representa al conductor responsable, ¿no? Desde ahí tenemos el tema de que al representarlo, está el conductor echando por delante a su aseguradora para que se haga cargo de la reparación del daño. Sin embargo, esto no implica que en esta vía se deba de agotar toda la instancia penal para poder llegar a la vía civil, porque pueden ir a paralelo. Es decir, no es necesaria una determinación penal para que la aseguradora se haga cargo del pago de la suma asegurada. Puedes ejercitar acción directa en contra de la aseguradora en la vía civil con motivo del hecho de tránsito, porque lo que se asegura en el contrato de seguros
es el vehículo causante, ¿no? En este caso, si el vehículo asegurado dice, tiene responsabilidad civil, la cobertura, entonces se actualiza el siniestro desde que existe la colisión, de que existe daño a la integridad física de la persona o psíquica, y entonces en ese momento tú puedes agotar la vía civil directa en contra de la aseguradora para reclamar la reparación del daño con motivo de la responsabilidad civil, independientemente de que se esté siguiendo en la vía penal un tema de delito de homicidio, lesiones, etcétera. Bien, Ok, muchas gracias. Excelente ponencia. gracias Israel. Pues nos quedamos cortos porque hay mucho de qué hablar. Queda pendiente la invitación para hablar solamente del contrato de seguro. Si gusta, doctor, después del lanzamiento de su libro, podríamos programar otra sesión donde hablemos solamente de la responsabilidad civil derivada del contrato de seguro y ahí sí nos ampliamos más un Perfecto. poco de Sería estos no temas. solamente no solamente una charla, sino un seminario y hasta un diplomado, pero porque eso hay muchísimas cosas, esto es muy extenso, entonces aquí simplemente damos algunas pinceladas, Así pero pues es. el libro que tiene la autora en sus manos es muy útil, y la versión de México es el siguiente, no sé si lo pueden ver Ah, esa ahí. es la versión mexicana. Esta es la Ok. versión mexicana, el seguro y su reclamación, que ahí lo tienen con la editorial El Derecho Global de México. Ellos tienen el libro, y ahí está. Perfecto, Pues, perfecto, lo bueno, vamos a bien. ustedes muchísimas gracias. Yo creo que ya, porque pues preguntas, pues surgen muchísimas preguntas, y este es un tema de nunca acabar, porque siempre esta área es donde se litiga mucho y se escribe poco, pero es de los pocos que hemos escrito, ahí están todos los casos, y en muchísimos casos les va a llamar la atención, como el que pusimos ahí, de que sin firmar contratos, sin pagarlo nada, la aseguradora debe pagar la indemnización. Así es, doctor. Pues ha sido un verdadero honor tenerlo hoy en Respondiendo al Daño. Su claridad, su rigor y su visión latinoamericana en el derecho de daños ha sido una inspiración, al menos para mí, en el tema, en la implementación de cursos, talleres, hoy en día una maestría y una especialidad que junto con INDECAG estamos impulsando. Eh, Vean ustedes la calidad del doctor, será ponente en nuestros talleres y en nuestra especialidad y en nuestra maestría. Pues le deseamos el mayor de los éxitos en este lanzamiento próximo de su libro, que bueno, yo ya lo tengo, ya está a disposición de todos ustedes. Solamente el día 25 queda abierta la invitación para que nos acompañen ese día. Y bueno, a todos los que nos han acompañado, muchas gracias por estar aquí. Los invito a seguir nuestras transmisiones. El próximo miércoles tendremos otro tema también interesantísimo. Y doctor, muchísimas gracias. Es un honor, como siempre. INDECAG le abre No las sé, muchísimas puertas gracias, muy amables. y estamos en contacto. Nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. A usted muchísimas gracias. Chao. Bye, bye.